Muy buenos a todos, les doy la bienvenida al informe de investigación en video correspondiente a la práctica 3 de Químico-Física. Análisis termodinámico de la solubilidad del ibuprofeno en función de la temperatura. La solubilidad se define como la cantidad máxima de soluto que puede disolverse en un solvente a una temperatura dada, formando una solución saturada estable. Este parámetro es fundamental en farmacología, ya que determina directamente la biodisponibilidad y la eficacia terapéutica de un fármaco. Para sustancias no volátiles y no electrolíticas, como el ibuprofeno, un AINE ampliamente utilizado, la solubilidad en agua puede aumentar o disminuir la temperatura dependiendo de la naturaleza endotérmica o exotérmica del proceso de disolución. En esta práctica se utilizará la ecuación de Van Hoff. Es el modelo termodinámico que utilizamos que relaciona el algoritmo decimal de la solubilidad con el inverso de la temperatura absoluta. Objetivos de la práctica. Objetivo general: determinar la solubilidad del ibuprofeno en agua a diferentes temperaturas y calcular el calor de disolución mediante la ecuación de Van Hoff. Objetivos específicos: preparar soluciones saturadas de ibuprofeno a 20 grados Celsius, 40 grados Celsius y 60 grados Celsius. Determinar la concentración de ibuprofeno mediante titulación ácido-base con hidróxido de sodio a 0.05 de molaridad. Construir la gráfica logaritmo de solubilidad versus el inverso de temperatura y calcular la pendiente por regresión lineal. Calcular la variación de entalpía y determinar si la disolución es endotérmica o exotérmica. Ahora, los materiales usados en esta práctica fueron tabletas de ibuprofeno, hidróxido de sodio 0,05 molar, indicador de fenolftaleína, agua destilada, mortero y pilón, papel de filtro y embudo. De los equipos e instrumentos utilizados tenemos placa calefactora con agitación magnética, termómetro digital, bureta, pipeta volumétrica, vasos de precipitados, matraz Erlenmeyer cónico y balance analítico. Se desarrolló en 3 partes. Para la preparación de la solución saturada, se pulverizaron 2 tabletas de ibuprofeno con un mortero hasta obtener un polvo fino y homogéneo. Se preparó una solución saturada disolviendo el polvo en 100 ml aproximadamente de agua destilada a temperatura ambiente registrada, que fueron 20 grados centígrados, con una agitación constante durante 15 minutos. Se filtró la solución con papel de filtro para eliminar el exceso de sólido no disuelto. Ahora, para la titulación ácido-base, se transfirieron 10 ml de la solución filtrada a un matraz Erlenmeyer. Se añadieron de 2 a 3 gotas de indicador de fenolftaleína. Se tituló cuidadosamente con hidróxido de sodio a 0,05 molar hasta viraje persistente de un color rosa pálido y se registró el volumen de hidróxido de sodio gastado. Además, el procedimiento completo se realizó por triplicado, repitiéndolo a 40 y 60 grados centígrados. Se utilizó un baño de agua termostatizado para mantener la temperatura constante. Continuando con la parte de resultados, tenemos un dato importante que es la masa molecular del ibuprofeno, la cual es 206.29. Vamos a tener 3 muestras a una temperatura distinta. Tenemos a temperatura ambiente, que son 24 grados centígrados, a temperatura de 40 grados centígrados y a temperatura de 60 grados centígrados. Ahora, comenzando con la temperatura ambiente a 24 grados centígrados, vamos a calcular la fórmula de la titulación, el cual es la concentración 1 por el volumen 1 es igual a la concentración 2 por el volumen 2. Lo que queremos es hallar la concentración 1, o sea, la molaridad. Tenemos la concentración 1 por 10 mililitros es igual a la concentración 2, que son 0.05 molar, por el volumen 2, que vendría a ser el gasto de hidróxido de sodio, que en este caso es 1.5. Al resolver obtenemos que la concentración 1 vendría a ser 0.0075 molar. Ahora vamos a hallar la concentración, es decir, S es igual a la molaridad por la masa molecular dividido entre 10. Reemplazando los datos tenemos que S es igual a 0.0075 por la masa molecular del ibuprofeno, que son 206.29, dividido entre 10, obteniendo un resultado de 0.1547. Ahora, vamos a calcular lo mismo a una temperatura de 40 grados centígrados. La fórmula de la titulación tenemos lo mismo, que sería la concentración 1 multiplicado por 10 mililitros es igual a la concentración 2, que se vendría a ser 0.0005 molar, multiplicado por el gasto de hidróxido de sodio, que en este caso ha disminuido, vendría a ser 1.2, obteniendo que la concentración 1 es 0.006 molar. Vamos a hallar la concentración S,
que al reemplazar los datos igual nos da una concentración de 0.1237. Ahora también vamos a hallar la concentración a la temperatura de 60 grados centígrados. Para ello volvemos a aplicar la fórmula de la titulación, la cual es la concentración 1 por el volumen 1 es igual a la concentración 2 por el volumen 2. En este caso vamos a hallar la concentración 1, entonces vendría a ser la concentración 1 por 10 mililitros es igual a 0.05 molar por el gasto de hidróxido de sodio, que en este caso ha sido 1.3. Al resolver tenemos que la concentración 1 es 0.0065. Vamos a aplicar la fórmula de la concentración, que vendría a ser la molaridad por la masa molecular del ibuprofeno dividido entre 10. Tenemos que 0.0065 por 206.29, que es la masa molecular del ibuprofeno, dividido entre 10, lo que nos da un resultado de 0.134. Ahora, con ayuda del Excel, hemos ingresado todos nuestros datos, que son la temperatura, pero en kelvins, la inversa de la temperatura, la concentración, que es la S, y el logaritmo de S. Hemos filtrado nuestros datos para poder hallar nuestra línea de tendencia, tal y como lo observamos en la imagen. Ahora pasamos a hacer la ecuación de Van Gool, la cual es el logaritmo de la constante es igual a menos la variación de la entalpía dividida entre la constante R multiplicado por 1 sobre la temperatura más la variación de la entropía dividido entre la constante R. Y hemos pasado toda esa fórmula a una ecuación de la recta, el cual terminaría siendo y es igual a 268.87 x, que vendría a ser la inversa de la temperatura, menos 1.709, que vendría a ser el punto de intercepto. Y también hemos hallado r al cuadrado, que vendría a ser 0.96, lo que en porcentaje sería 96.2%. Como podemos observar en los resultados, la solubilidad del ibuprofeno disminuye conforme se aumenta la temperatura. A 20 grados centígrados obtuvimos 0.1547 gramos cada 100 mililitros, y a 40 grados se bajó a 0.1238 gramos cada 100 mililitros. Esto nos indica que el proceso de disolución es exotérmico, es decir, que libera calor al disolver. Luego, si aplicamos el principio de Le Chatelier, al aumentar la temperatura estamos favoreciendo la reacción inversa, que en este caso es la precipitación, y por eso la solubilidad cae. Ahora bien, es importante recordar que el ibuprofeno es un fármaco de clase 2 según el sistema de clasificación biofarmacéutica, es decir, tiene alta permeabilidad pero baja solubilidad acuosa. Además, su pKa es de aproximadamente 4.4, lo que significa que en medios básicos se ioniza y se vuelve más soluble. Esto es clave para poder entender el por qué se usa el hidróxido de sodio en la titulación. Ahora, en el siguiente punto, que es el comportamiento a 60 grados centígrados, aquí encontramos algo interesante. La solubilidad subió ligeramente a 0.1341 gramos cada 100 mililitros cuando esperábamos que siguiera bajando. Este comportamiento atípico tiene varias explicaciones, pero lo más probable, siendo honestos, son los errores experimentales. Debido a que a mayor temperatura el solvente se evapora, lo que concentra las muestras y puede dar lecturas más altas. También pudo haber imprecisión al momento de leer el volumen de hidróxido de sodio en la titulación. Otra explicación es que a mayor temperatura el ibuprofeno se ioniza más, lo que favorece su solubilización. Y por último, los excipientes de las tabletas comerciales, como la povidona o la celulosa, podrían haber interferido en la titulación. De hecho, esto también explica por qué nuestros valores en general son mucho mayores que los reportados en la literatura, que ubican la solubilidad intrínseca del ibuprofeno entre 0.002 y 0.005 gramos cada 100 mililitros. La diferencia se debe probablemente a esos excipientes hidrofílicos que actúan como solubilizantes. Ahora, seguimos con la validez del modelo de Van Hoff. Bueno, el modelo de Van Hoff que usamos asume que el calor de disolución y la variación de la entropía se mantiene constante en todo el rango de temperatura. Esto es una aproximación que funciona bien en rangos pequeños, pero nosotros trabajamos de 20 a 60 grados centígrados, lo que es un rango bastante amplio. En este caso, la capacidad calorífica del sistema cambia, o sea que la variación del CP es distinto de cero, y eso afecta la linealidad del modelo. Además, la literatura recomienda que para fármacos poco solubles, como el ibuprofeno, lo ideal sería usar técnicas como el HPLC o la espectrofotometría UV-Vis en lugar de la titulación ácido-base.
precisamente para evitar los errores que nosotros encontramos con los excipientes. Ahora, en la parte de relevancia farmacéutica, para cerrar, queremos destacar por qué todo esto importa en la práctica. Bueno, conocer cómo varía la solubilidad con la temperatura es fundamental para diseñar formulaciones farmacéuticas, ya sea tabletas, cápsulas, cremas o incluso geles. En el caso específico del ibuprofeno, existen estrategias bien documentadas para superar su baja solubilidad. Como vemos en el esquema, la formación de sales sódicas aprovecha la ionización para aumentar la afinidad con el agua. La cocristalización modifica la red cristalina para facilitar la disolución y las ciclodextrinas atrapan la molécula en su cavidad hidrofóbica, formando un complejo que sí es soluble en agua. Todas estas estrategias han demostrado aumentar significativamente tanto la solubilidad como la biodisponibilidad oral del fármaco. Bueno, en resumen, aunque nuestra metodología tiene limitaciones propias de la titulación ácido-base, los resultados nos permiten discutir principios termodinámicos reales y conectarlos con problemas concretos del diseño farmacéutico. Ahora viene la parte de innovación. Para esta parte se aplicaría la técnica de Scamper, técnica donde se aplica 7 acciones claves, en este caso para la mejora de procesos termodinámicos de la solubilidad del ibuprofeno en función de la temperatura. Como la primera palabra Scamper empieza con SC, hablaríamos de la sustitución. Sustituir la titulación manual por análisis instrumental. En este caso aplicaríamos de implementar espectrofotometría UV-Vis para determinar la concentración de ibuprofeno con mayor precisión y sin interferencia de excipientes. Ahora, la letra C vendría a ser la palabra de combinar. Combinaríamos el análisis termodinámico con modelo computacional, donde aplicaremos e integrar el modelo de Van Hoff con software de predicción para predecir la solubilidad a cualquier temperatura sin necesidad de experimentación adicional. Ahora, como tercera letra vendría a ser adaptar. Adaptaremos la interacción excipiente y fármaco. En este caso, la adaptación del análisis o mezcla reales en proporciones farmacéuticas estándar. Como cuarta letra vendría a ser la palabra modificar. Modificaremos el rango de temperaturas, donde es ampliar el estudio a 5 temperaturas, entre 10 grados centígrados a 70 grados centígrados, además de usar un pH simulado del tracto gastrointestinal para modelar la solubilidad in vivo. Como quinta letra vendría a ser la palabra proponer. Propondremos usar los datos de solubilidad para otros fines, en este caso utilizar la curva del logaritmo S y el 1/T, que es para diseñar procesos de cristalización fraccionada, además de purificación o separación de fármacos en la industria farmacéutica. Como sexta letra se vendría a ser la palabra eliminar. Eliminar variables que introducen error experimental, usar ibuprofeno en lugar de tabletas comerciales, eliminando la interferencia de excipientes en la titulación. Y como última letra de esta palabra Scamper vendría a ser la letra R, que es reordenar. Reordenar el flujo experimental para aumentar la eficiencia, en este caso preparar simultáneamente las 3 muestras a diferentes temperaturas en paralelo. Ahora, como conclusión de este estudio, vendría a ser que se determinó la solubilidad del ibuprofeno en agua a 3 temperaturas, primeramente a 20 grados centígrados, a 40 grados centígrados y a 60 grados centígrados, observándose una tendencia general de disminución de la solubilidad con el aumento de la temperatura. Además, el calor de disolución, calculado mediante la pendiente de la ecuación de Van Hoff, nos confirma que la disolución del ibuprofeno es un proceso exotérmico en el rango estudiado. Además, y por último, sería el comportamiento típico observado a 60 grados centígrados sugiere la existencia de fuentes de error experimental, principalmente la interferencia de excipientes de las tabletas comerciales en la titulación ácido y base.